Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es Consenso. Estamos entre comisiones. Recién recibimos el trabajo que estaban haciendo ahí en la de Comunicaciones e Informática, que preside el diputado Pablo Carro. Y ahora en un ratito empieza la comisión de presupuesto justamente a tratar el presupuesto 2026. Hola, Jess, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Sí, acá esperando la comisión a las 13 horas de presupuesto y Hacienda. Vamos a tener un panorama de cómo va a ser el tratamiento de este Sí, presupuesto. y trajiste información sobre eso que ahora en un ratito vamos a estar desandando. ¿Cómo andás, Gonza? ¿Cómo andas, Meli? Un placer saludarte a mitad de semana, miércoles, esperando por la primera reunión de presupuesto y Hacienda. Exacto, un congreso muy activado, también a la espera obviamente de lo que pase en los Estados Unidos con la gira del presidente Javier Milei, que se reúne con representantes del Fondo Monetario, con representantes del gobierno norteamericano para poder también dar detalles sobre esta especie de salvataje de acuerdo económico y financiero. Pero antes quiero decir, muy impactante lo que la ley en primer nombre, la ley EMA, que trabajaban recién ahí en esta comisión de informática. Son tantos los casos y tantos los casos que llevan nombre propio que recién hacíamos un pequeño repaso con Jessy fuera de cámara antes de empezar a contarles lo que va a venir. Hacía solamente un año que se produjo el suicidio de esta chica, Emma Bondaruk, en la zona de Longchamps. 15 años. Una situación también que esas muertes totalmente evitables, ¿no? Y que dejan tanto mensaje para profundizar. Incluso pensaba en la serie Adolescencia, que seguramente todos habrán visto y que también recientemente fue premiada, porque son contextos muy complicados que se cruzan con una manera de maternar y paternar que muchas veces se escapa realmente lo que, digamos, perdemos el control realmente de lo que están haciendo nuestros hijos y nuestras hijas cuando están en la red, cuando están en los contextos digitales, pero eso tiene efectos en la vida real. En el caso de Emma, lo recapitulamos, 15 años, tenía una relación con un chico, una relación afectiva con un chico de la escuela, habían tenido un encuentro consentido, sexual, se habían tomado algunas imágenes, deciden tomarse una distancia, un tiempo, se habían peleado. Y en ese contexto, ese chico que había sido la pareja de Emma difunde, viraliza esas imágenes de contenido sexual íntimo, muy parecido a lo que en su momento pasó con Belén, la mujer policía, muy parecido a lo que pasó con esta mujer mexicana que también, Olimpia, Sí. que también lleva adelante una ley muy, muy similar. Pero en este caso, la chica entra en una depresión muy grande, la mamá justo sale a comprar unas galletitas al kiosco y cuando vuelve la chica se había quitado la vida. Claro. Tremendo, tremendo, un horror. Entonces, bueno, un poco la propia madre es la que trae este proyecto al Congreso, que lleva el nombre de su hija y dice, acá hace falta concientizar y capacitar en contextos educativos sobre la violencia digital, sobre la violencia sexual y sobre lo que produce, los efectos que produce realmente en la cabeza de chicos que están en plena formación y que la realidad es que uno no saben lo que son, cómo son capaces de resistir o no. El caso de Emma es que no resistió, tremenda humillación. Sí, en el día de hoy se logró dictamen de este programa que es para prevenir en contextos educativos la violencia digital, la llamada ley EMA, como contabas hoy, y que, bueno, la mamá de Emma ya venía trabajando en una guía, una especie de protocolo para las escuelas que cuando haya chicos, digamos, en situación donde se exponen a que viralicen imágenes en las redes o lo que sea en relación a ellos, que los puedan contener, que sepan cómo actuar. La madre de Emma, Laura Sánchez, que trabajó mucho esto, dijo, bueno, en mi caso, la escuela intentó tapar todo, no reaccionó bien, incluso hasta el vínculo con la familia, después cómo explicarle a los adolescentes lo que ocurrió. Entonces, bueno, es un poco lo que va a abordar este programa que consiguió ya el dictamen. Ay, justo están haciendo una prueba de sonido, no sé si esto está saliendo al aire. Porque recordemos que en la sala C se va a estar desarrollando esta primera reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que va a estar comenzando a partir de la 1, por eso la prueba de sonido. Sí, ¿no? bueno, y para completar, me quedé pensando con lo que está diciendo Jessy, igual ahora obviamente nos vamos a meter fuertemente en el tema del presupuesto, sobre todo porque Jessy trabajó un montón. Esta semana justo que pasó, se produjo una situación
que esto debe pasar un montón de veces en un montón de colegios, ¿no? También en un contexto de un colegio, 2 alumnos toman la plataforma digital de la escuela para publicar una noticia, que luego se sabía que era falsa, a donde implicaban a un profesor que había tenido una situación de abuso sexual contra una alumna. Todo era un invento de los alumnos. Esto que les estoy contando es real. Y es un caso cercano. Todo era un invento de los alumnos. Digo, uno no sabe qué hay detrás y por qué ellos están tomando algo tan serio como una situación de violación, de abuso sexual, además metiéndose con un profesor, metiéndose con su imagen, su buen nombre, con su honor, tomando una plataforma educativa, asaltando una plataforma educativa porque tampoco es el lugar para publicar ningún tipo de noticia, ni verdadera ni falsa, no es el lugar para eso, y además implicando una alumna como una presunta víctima de este profesor, que además era todo una cuestión armada. El colegio se tomó su tiempo, el Tribunal de Disciplina, y expulsó a los 2 alumnos, ¿no? Pero también nos preguntábamos, el resto de la comunidad educativa, ¿qué pasa con ese profesor que ya fue manchado y que ya fue acusado falsamente de algo tan grave? ¿Qué pasa con esa alumna a la que le implicaron también como una falsa víctima de una falsa situación sexual? No hubo imágenes, hubo palabras, pero sobre un hecho gravísimo. Sobre esto también hay que hablar, ¿no? Porque es parte, porque digo, una cosa es que vos hagas algo en el ámbito privado y luego se vuelva público y es terrible y es un horror y es imparable. Pero también cuando te ensucian, y cuando ensucian una autoridad, cuando ensucian el buen nombre y honor seguramente de un buen padre, de un buen maestro, de un buen hermano, de alguien de bien, lo ensucian con algo tan grave, ¿quién le quita esa etiqueta a esa persona y ese daño? De una buena hija. Sí, no, por supuesto. Y esos 2 chicos, vos vas y los expulsás. Bueno, ¿y qué pasa después de eso? ¿Qué pasa en esos... o esos chicos, ¿por qué hicieron eso que hicieron? ¿Acaso les estará pasando algo a ellos que usan esta situación o esta plataforma para llamar de alguna mente y malamente la atención? Entonces, eso debatíamos un poco todos porque, digo, vos podés resolver con una sanción disciplinaria. En el caso de esta escuela donde iba Emma, la escuela tapó todo, la madre no se enteró, de repente por ahí la madre decía, qué rara que está mi hija, bueno, sí está adolescente, porque también pasa eso. Es muy difícil de abordar esto si vos no tenés la otra parte, el colegio, las compañeras, los compañeros, si vos no sabés realmente lo que le está pasando. Bueno, hay muchas series y películas que hoy inclusive hasta reflejan este tipo de acciones, como puede ser el hecho de niños o niñas sacando fotos un tanto indebidas, para que luego después eso se difundan en situaciones de grupos de WhatsApp y demás. Cuando me refiero a indebidas, fotos que tal vez en un contexto normal, que ni siquiera llegan a ser íntimas en un contexto normal, lo pueden utilizar para decir, bueno, empezar a probar algunas prácticas, obviamente que requieran de una intimidad sexual propia y demás. Pueden ser con docentes, pueden ser con propios compañeros o compañeras, pero la realidad es que estas realidades existen. Entonces, este tipo de menciones a lo que significa la lucha o la prevención contra la violencia digital apunta un poco también a esto de, bueno, a corta edad empezará en los establecimientos escolares a aclarar y tomar en cuenta cuál es el impacto que puede tomar una foto, ya sea para burlarse de algún compañero, ya sea para utilizarla en un contexto de intimidad y de que eso pueda ser una extorsión o una situación más importante, imponente, como la que acabas de contar de este colegio en el cual inventaron un caso donde involucraron a un profesor con una alumna, ¿no? Sí, y también repetir una y otra vez que todo lo que sucede en un contexto digital tiene efecto en la vida real, porque hoy nuestros hijos están mediatizados, hoy nuestros hijos están atravesados y su vida pasa muchas veces más por lo que ocurre en una pantalla, en un teléfono, que por lo que luego ocurre presencialmente cuando están cara a cara. Entonces también dimensionar que cualquier cosa que sucede para generar un daño a través de un dispositivo es mucho más difícil de frenar. Es mucho más difícil de controlar porque se amplifica, se potencia a una velocidad que es incontrolable. Sea real o sea mentira
o sea utilizado maliciosamente con inteligencia artificial. También recuerdo casos de chicas a las que les tomaron fotos y les montaron desnudos, que no eran realmente esos cuerpos, pero eran esas caras en situaciones armadas de una manera muy burda con inteligencia artificial. El daño es enorme y no sabemos verdaderamente el efecto real que produce y cómo puede cada niña, cada niño, en cada familia, en cada contexto, atravesar esto, ¿no? Entonces me parece muy pertinente esta ley porque estamos atravesando épocas que a través de los dispositivos, las pantallas y la tecnología, ya todo lo que teníamos hasta acá, todas las reglas de juego que teníamos hasta acá para más o menos contener algunas que otras situaciones de nuestros hijos adolescentes, ya nos damos cuenta que nos queda corto, porque las cosas pasan a otra velocidad. Y además quedó a una firma en cuanto a lo que tiene que ver con los giros y las comisiones, que sería la de Presupuesto y Hacienda, la implementación de estos bancos azules, Meli, que lo hemos hablado, lo hemos charlado, cuando nosotros tratamos este tema y lo contamos, lo informamos, cuando se había dado la aprobación en la primera comisión, que fue la de discapacidad, y que después llegó justamente a este segundo dictamen, que fue la comisión que veíamos recién de comunicación e informática, para luego tener que pasar por Presupuesto y Hacienda, que sería el último giro para que este proyecto quede listo para ir al recinto. Básicamente, cuando hablamos de bancos azules, son los bancos pintados de azul en las plazas, en los espacios para públicos, los chicos de condición privados, del espectro autista. Sí, para promocionar un poco las actividades y también los mensajes que se quiere enviar a la comunidad respecto a el respeto y el cuidado que necesitan las personas del espectro autista. Jessy, vamos con el tema que trajiste, que es lo que va a pasar ahora en 20 minutos nada más cuando empiece a funcionar. Ahí estamos viendo la sala. En esta sala, la Comisión de Presupuesto. Sí, a partir de las 13 horas, José Luis Espert, diputado de La Libertad Avanza, que preside Presupuesto y Hacienda, va a dar inicio a el debate de un presupuesto que ya presentó el Poder Ejecutivo hace un poco más de una semana, cumpliendo el tiempo reglamentario. Tuvimos una cadena nacional del presidente Javier Milei explicando algunos puntos centrales y lo que les traje hoy son algunos ítems a partir de haber leído el mensaje donde, bueno, están las distintas proyecciones que hace el Poder Ejecutivo para el año 2026. Recordemos que veremos si este año hay suerte en el Congreso y se aprueba finalmente un presupuesto, porque desde que inició el mandato de Javier Milei no hemos tenido presupuesto aprobado por el Congreso, sino que se fue prorrogando el del año 2023. Vamos a ver estas previsiones. Crecimiento para el 2026, dice el Poder Ejecutivo, que va a ser del 5% del PBI. En cuanto a la inflación, dice que será de 10,1% y que el tipo de cambio va a ser 1.423 pesos por dólar. Que acá siempre hay, por supuesto, debate. Esto ocurre en todos los presupuestos, que en general se pone más a la baja la inflación, el tipo de cambio, etcétera, para hacer proyecciones que, bueno, después se tendrían que actualizar. Siempre lo que hacen muchos economistas es tomar como referencia las expectativas del mercado, los indicadores de REM, que hace un relevamiento de las expectativas del mercado, que por ejemplo dice el crecimiento va a estar más rondando el 3% del PBI, la inflación va a estar alrededor del 17, o sea, 7 puntos más, y el dólar daban también bastante más, sí, 1.604 para mitad del 2026. O sea, es decir, que vos estas proyecciones generalmente se dan con un porcentaje menor al que después suelen suceder en los resultados finales. Sí, digo que hay distintas, o sea, por lo menos las que el relevamiento de expectativas del mercado, que es lo que miran muchos analistas, financistas, etcétera, da otros valores diferentes a los que plantea el Poder Ejecutivo en el presupuesto 2026, que igual eso, la aclaración es que en general todos los gobiernos tiran para abajo, digamos, en general los valores para hacer los cálculos. Sí. Y bueno, eso es parte del debate parlamentario, seguramente. Quería decir, porque la verdad es que todos llevamos ya varios de estos programas, varios de estos presupuestos, de acá hacia atrás, y siempre lo que se escucha y lo que se repite, sobre todo para quienes ejercen el lugar de la oposición, es que no, este presupuesto así tal cual fue enviado no se lo podemos aprobar, esto es un dibujo,
esto la verdad que es un invento, son metas imposibles, fíjense cómo, o sea, ya tenemos acumulado tanto de inflación, cómo va a conseguir el presidente de la nación, el que sea, no digo estoy repitiendo frases que uno puede recolectar, no importa cuándo vayan para atrás en el archivo, imposible, ahora quiere ir a menos de la mitad de la inflación que hubo durante todo el año, etcétera, 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 pero yo la semana pasada, en un contexto además bastante complicado, escuché por ahí algunos integrantes, incluso que habían venido acá o los habíamos consultado de otros sectores por ahí, no de Unión por la Patria, que decían, bueno, a veces es preferible negociar y aprobar un presupuesto que ir a un año más sin el presupuesto. Por supuesto. Porque es mucho más complicado después tener partidas de todo tipo, todo se usa de manera discrecional, es mucho más complicado armar políticas públicas si vos no tenés un esquema claro de hacia dónde vas. Entonces yo creo que va a ser un poco el temperamento que se adopte esto de, bueno, son metas que parecen para algunos medio como imposibles o difíciles de construir, pero yo creo que muchos partidos políticos van a preferir, muchos diputados que integran sectores políticos distintos van a preferir, bueno, negociemos, veamos, discutamos, pero vayamos por la posibilidad de que tengan un presupuesto. Pedrini lo había dicho, el diputado Pedrini había dicho que prefería un presupuesto malo a no tener ningún presupuesto, creo que había sido él. Puede ser, en uno de los y ahora me agarraste es un poco el ánimo de varios de los bloques. En mi capacidad sináptica, y no me acuerdo. Y estaba tratando, que te diga. Sí, por las dudas lo ponemos en condicional, porque creo que había sido él el que lo había mencionado. Recuerdo, creo, el año pasado, cuando no se llegó a debatir, pero el supuesto papel que hablaba del presupuesto que se iba a debatir en el Congreso daba un 18% de la inflación para este año. No me acuerdo, ya las del año pasado. Apenas está siendo, creo que superado en lo anual por la inflación acumulada hasta agosto, por lo menos. Claro. Por eso también está bueno esto que marcabas al principio, que generalmente se tira un poco hacia abajo y que suele estar, no sé, 5, 6, 7 puntos arriba. Todo igual, esto está sujeto, por supuesto, sabemos que hay una fecha muy importante que están mirando todos, que es el 26 de octubre, ¿no? Sí, o sea, que puede ser definitorio también para muchas variables económicas. Obvio. Vamos ahora a repasar rápido también lo que se calcula de recaudación, es decir, lo que va a recaudar el gobierno nacional, las arcas del Estado, digamos, por impuestos. Acá están algunos de los ítems más importantes. En total dice que la recaudación va a aumentar un 21,7%, que el IVA va a aumentar un 19%, ganancias un 24,9%. Recordemos que este gobierno restableció ganancias para la cuarta categoría, que son los trabajadores asalariados. También seguridad social, que es todo lo que tiene que ver con aportes y contribuciones patronales, son el 18,6% que va a aumentar. Y ahí lo que sí va a bajar son bienes personales, 13,4%, que es parte de lo que aprobó el paquete fiscal de la ley bases, que es prácticamente una eliminación que se hizo de este impuesto, digamos, se redujo mucho, entonces año a año va bajando cada vez más. Y aquí el dato de derechos de exportación y derechos de importación, que es para prestarle atención, porque dice, de derechos de exportación va a aumentar la recaudación un 22,8%, y de derechos de importación un 29,9%. Es decir, vamos a recaudar más, se va a importar más de lo que vamos a exportar. Ahí ya hay una alerta que ya están prendiendo varios, que es el clásico problema de la Argentina, digamos, entre otros, ¿no? Pero que sí... se van más dólares porque se compra más afuera de lo que se vende afuera, bueno, eso que genera desajustes en la balanza comercial y, bueno, provoca, entre otros elementos, la falta de dólares. Así que algunos están poniendo la lupa en estas propias cifras que dio el Poder Ejecutivo. Vamos a la siguiente placa para ver ahora sobre los gastos, que en total dice el gobierno que van a aumentar un 20,6%. ¿Sí? Es decir, que como ven, bueno, la recaudación aumenta un poquito más que lo que van a aumentar los gastos. Salud dice que es lo que más va a aumentar de estos que selecciona, un 33,7%. Está todavía latente el conflicto del Hospital Garrahan, estuvo la emergencia en pediatría que se rechazó el veto aquí en la Cámara de Diputados, falta el Senado. Así que es un tema de mucho interés en la sociedad. Seguridad social, que tiene que ver con jubilaciones y demás, va a aumentar un 20,2%. Ahí un asterisco.
el presidente Javier Milei dijo que las jubilaciones el año que viene van a aumentar por encima de la inflación, pero lo que no se observa en el presupuesto 2026 es que vaya a haber una actualización del bono, por ejemplo, que está congelado en 70.000 pesos. Ya creo que desde marzo del año pasado, con lo cual, bueno, en ese aspecto no está desagregado, no se puede saber muy bien, seguramente sea una de las preguntas de la oposición, cómo es que se valida eso que dijo el presidente Javier Milei en la cadena nacional. Después educación y cultura, 22,9% va a aumentar, y deuda pública, 19,4%. ¿Sí? Y nos queda la última placa, que esto es, bueno, un poco la bandera, ¿no?, que tiene el gobierno de Javier Milei, que es el superávit. El primario dice que va a ser del 1,2% del PBI. El primario básicamente es restar lo que te entra y lo que gastás. Sin intereses de deuda, sin todo lo que tiene que ver con la deuda. Y el financiero es incluyendo los intereses de deuda que vos tenés que pagar, que son muchos el año que viene. El superávit financiero va a ser de 0,3% del PBI, por eso es bastante menos que el primario, ¿no? O sea, porque ahí se incluye el tema de la deuda, que va a ser, seguramente va a empezar con un debate caliente, Mary, el día de hoy. Vos decías, bueno, estuvo la reunión en el día de ayer entre Javier Milei y Donald Trump en Nueva York. Hoy ya el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que apenas terminen las elecciones van a empezar a trabajar en la ayuda al gobierno por parte del secretario, por parte del Tesoro de Estados Unidos, y que están evaluando, dijo en concreto, un swap de 20.000 millones de dólares. Sí, y que es intercambio de monedas como el que tenemos con China. Con China, exacto. También esta semana, después de haber guardado silencio, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda estuvo dando distintas entrevistas, José Luis Espert, haciendo un análisis de lo que dejaron las últimas elecciones de la provincia de Buenos Aires, haciendo un poco una interpretación de que expresaron los bonaerenses en las urnas, qué fue lo que pasó durante estas semanas que fueron bastante convulsionadas, y dijo que, entre otras cosas, por lo menos lo que yo escuché como uno de los mensajes clave que evidentemente el diputado tenía previsto dar, es que le hacía como un mea culpa no haber reforzado los rasgos o los aspectos positivos de los logros principales en materia económica de este gobierno. Dice que gran parte de la cuestión que se tradujo en las elecciones bonaerenses tenían que ver con no haber sido enfáticos respecto de los logros que consiguió este gobierno con este plan económico. Así que para que entendamos en qué clave o en qué tono se va a dar esta discusión. Chicos, ya estamos sobre los minutos finales, ya en un ratito nada más se quedan con la continuidad de la pantalla de TV, con el análisis también del equipo de Mauricio Cantando, y en minutos empieza la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la primera de las jornadas debatiendo el presupuesto nacional 2026. Gracias, Jessy, por tu trabajito y tus placas y todos los datos que reuniste. Gonza, nos vemos mañana. Dale, Meli, aquí estaremos. Gracias, chau. Que pasen linda tarde.